tardes a todos, a todas. Em, Comenzamos nuestro último repasito al primer parcial. Vayan poniendo nombre y apellidos y después les paso el presente. Les mandé por WhatsApp y subí al campus tema recordatorio, otra vez, de fechas, horarios para las dos sedes. Casos especiales que ya hablaron conmigo y que ya pusimos fecha, día y horario, ya están contemplados. Mi aclaración al final en realidad es para que tengan en cuenta a los que les surja algún inconveniente en estos días, que ya estamos complicados para conseguir otra fecha y otro horario. Em, Más porque también hay una realidad que hay que contemplar, que ustedes después tienen una instancia de recuperatorio, entonces no es que se quedan sin rendir la primera instancia. Eh, Llegado el caso de este tipo de inconvenientes a la fecha del recuperatorio, ahí sí se ve un poquito mejor o vemos un poco más las urgencias. Pero bueno, dado esto de haber sido avisado con muchísimo tiempo de anticipación, ya está pedida el aula, ya están pedidos los parciales, todos los permisos correspondientes, entonces se complica mucho más, excepciones, más que nada porque estamos a un fin de semana de eso, así que nada, más que nada para una cuestión de organización, ya está todo pedido. He cerrado eso, tenemos el espacio para dudas, preguntas, consultas que ustedes tengan sobre los temas que entran en nuestro examen. Recordamos que entra todo lo que es la unidad 1, 2 y 4, ¿sí? Recordemos que entra toda la parte de propiedades periódicas, configuración electrónica, ¿sí? Vimos en detalle, ¿sí? Todo lo que es la parte de números cuánticos, pero al final del día para ver cómo se distribuyen o dónde esperamos encontrar nuestros electrones de los diferentes átomos, ¿sí? De los diferentes elementos. Tenemos en nuestra unidad 2 todo lo que contempla la disposición espacial de nuestras moléculas o compuestos, así que enlazándolo con la parte de Lewis que ustedes ya tenían vistas en Introducción a la Química, avanzamos y buscamos lo que es la parte de geometría molecular, que un paso previo era la geometría de dominios electrónicos, ¿sí? Que nos permitía después, en un paso subsiguiente, predecir, ¿sí? La geometría molecular. Con la geometría molecular, nosotros poder clasificar a nuestras moléculas en polares y no polares, y con esa información poder predecir también las interacciones no covalentes que pueden tener entre esas mismas moléculas o con otros compuestos y ver con cuál de esas fuerzas moleculares, fuerzas no covalentes o intermoleculares van a interactuar entre sí. Y después ya lo que es la unidad 4, ¿sí? Trabajamos con lo que es la parte de estequiometría, ¿sí? O ecuaciones de reacción, puntualizando en dos tipos de reacción, que son las reacciones de ácido-base y las reacciones redox o de reducción-oxidación. Más allá de que existen otros tipos de reacciones, nosotros nos quedábamos con esas dos para estudiarlas con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero que lo importante también de estas ecuaciones de reacción es que con la información que nos dan a modo de receta, nosotros podemos plantear situaciones problemáticas de la vida real. Es decir, yo quiero hacer determinada reacción con el objetivo de un determinado producto y nosotros vamos a poder, en base a esa ecuación, calcular cuánto necesito de mis diferentes reactivos para obtener un determinado una determinada cantidad de producto. Y ahí vimos lo que modificaban a esas ecuaciones ideales, por así decirlo, que es el factor de la pureza, cómo modificaba a la muestra que pueda llegar a tener mis reactivos, y lo que es la parte de rendimiento, ¿sí? Real y porcentual respecto de lo que yo podría verdaderamente obtener en una reacción. Que un poco nos pusimos a especular qué podía ser las causas, ¿sí? De esta disminución en el rendimiento, pero a nuestros fines prácticos poder calcular ese porcentaje y ese rendimiento real, nosotros nos quedamos ahí, ¿sí? Entonces, con todos estos temas, ¿sí? Que una de las consultas que me dijeron, esto de moles o gramos,
están incluidos en ello, ¿sí? Porque recordemos que las ecuaciones están planteadas en cantidad de moles. Entonces va a ser necesario hacer algunas cuentas de moles a gramos o gramos a moles para responder las preguntas. Dicho eso, dudas o consultas que hayan quedado de la guía o de algún ejercicio que se hayan puesto a hacer. Si no, vemos algunos de los ejercicios que les había dicho de ejercicios viejos que puedan llegar a ser símil lo que con lo que se pueden llegar a encontrar en el parcial. Profe, yo con los ejercicios que mandó del primer parcial, ¿Sí? tuve problemas para hacer la Lewis del trióxido de azufre. Trióxido de azufre, perfecto. Vamos con ese entonces. Sí, porque cuando hice la cuenta no me daba la cantidad de electrones con los que, como hice la Lewis. Perfecto. Ahí comparto entonces pantalla y vamos con ese ejercicio. Y voy abriendo... A ver. Acá. Bien. Entonces ahí ya les comparto la tablet y me dijeron, con el ejercicio 1, ¿alguno tuvo algún problema con el ejercicio 1? Más que nada por una cuestión de orden, pero si no por lo que vi, los mayores problemas han sido con el ejercicio 2 y 3. Del parcial, profe, yo del ejercicio 1 le quería consultar cuál sería la forma correcta de responderle el justificado de las preguntas, porque sé cuál es verdadera y cuál es falsa, pero cómo respondérselo, digamos. Bueno. Sí, era este. Bien, perdón, ahí estaba terminando de ver si había encontrado el modelo correcto. La forma de justificar. Ok. Bueno, entonces vamos en orden, vamos con el ejercicio 1, con esto de cómo justificar. Bien, entonces en el ejercicio 1 que les había mandado, ¿sí? Decía, dados los elementos X, E y J, indicar verdadero o falso justificando cada respuesta. Entonces nosotros teníamos el elemento X, cuya configuración electrónica externa, ¿sí? Alguno no sabía que era CEE o tuvo problemas para darse cuenta que era CEE. No, joya. No. Bien. Entonces, Hola, profe. sí. Estoy en el trabajo, le hablo rápido. Yo al principio me costó darme cuenta que era la configuración electrónica externa. Yo le quería preguntar, Hmm, con el tema del ejercicio 1, hmm, que hay una parte que dice si X si tiene 22 protones Bien, en su núcleo. Yo no sabía cómo sacar eso al no tener tantos datos. Obviamente que lo saqué con la tabla periódica, pero si en el examen no hay tabla, ¿cómo hacemos? bien. Ahí la idea es que cuando yo sé la configuración electrónica externa, al saber configuración electrónica, puedo ir para atrás la cantidad de electrones y cómo van acomodados. ¿Sí? Entonces, X tiene una configuración electrónica externa de 4s2, 4p3. Quiere decir que anteriormente tenía 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿sí? 4s2. Acá no lo incluimos en la parte de configuración electrónica externa para no complicar la existencia, pero iría acá un 3 de 10, ¿sí? A mí Junto, me mareé, profe, yo al principio. Yo lo hice de memoria y me comí el 3 de 10.
de tanto enrosque me terminé yendo a un particular para que me explique bien el examen. Claro, cuando él me lo explica, aparece el 3 de 10 y dije, ay no, mira lo que me estaba comiendo. Como yo pensé que era la última configuración electrónica, yo dije, bueno, la última es 4S2, 4P3. Claro. En No, el medio no sabía que había un D, digamos. claro, no. A propósito, yo lo que les había puesto. Ah, ahí les debe haber llegado. Incluso en el otro también pasó lo mismo, no estaba el 10. En la que viene a ser la J. Porque para lo que eran las demás cosas, no intervenía el D, ¿sí? Porque lo que es energía de ionización, la configuración electrónica del gas noble más cercano, las valencias y todas esas cosas, no afectaba el 3D. O sea, no afectaba el 3 de 10 o el 4 de 10. Entonces, por Ok. eso, para simplificar, no les puse el D para que no entren en pánico, solo lo iban a necesitar para el F. Yo la otra duda mía era como que yo sé que los electrones es la misma cantidad que protones. Y que Sí, si vos haces la cuenta, te da la masa atómica. Pero en este caso, al no tenerla, está bien, yo le hice también todo con la tabla. No sé si me expliqué. pero acá no necesitabas la masa atómica. No la necesitaba, pero yo puse que era falsa porque la cantidad de protones es la misma cantidad que los electrones, Sí. ¿Y está bien? que es la configuración electrónica, por eso decía. Exacto. Había que hacer esto que estoy haciendo acá Y sumarles. y sumarlos. Exactamente. 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 6 más 10. Y esto les daba 36. Corríjame si no me comí algún número. Entonces X tenía 36 electrones. ¿No No, es 33. 33? 3. Perdón, porque lo completé con 4P6. Por eso les decía, listo, acá era. Esto era un 3. Entonces ahí son 33, como ustedes bien dijeron, pero a mí me decían que supuestamente X tenía 22 protones en su núcleo. Entonces, X no va a tener 22 protones, sino 33. Ah, listo, con solo poner eso está bien, porque yo había puesto, sí, falsa tiene 33, pero nada más por eso. No quería ser cortita y al pie. No, a ver, el tema de explayarse, ¿sí? Eso también tienen que tener cuidado. No se explayen en algo que no están del todo seguros, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden responder la razón por la cual no son 22, son 33, ya está. ¿Sí? No hace falta que me justifiquen, no, porque esto. O a lo sumo pueden decir, porque se aclaró que no eran iones. Entonces, si yo ya sé que no son iones, son neutros. Por lo tanto, si son neutros, va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Y la D, profe, entonces, que dice, E forma un catión con 2 valencias positivas. Bien, paren que ahí Yo borro. puse falso, ¿puede ser? Vamos Esa de es a poco. falsa porque tiene un Porque solo. tiene una sola, así nomás, así, cortito y al pie. Vamos de a poquito. Vamos contestando de una pregunta, porque ya hicieron como 5 a la misma y voy contestando de a una. Entonces, a lo que había preguntado Vale, cerrando la idea, sí, con la configuración electrónica completa, no hace falta que tengas la tabla periódica, pues fíjate que ahora hasta en ningún momento agarramos la tabla. Armamos la configuración electrónica, sacamos la cantidad de electrones y eso nos permitió ver cuántos protones deberíamos tener. Y con eso ya contestamos. Ahora, a la otra pregunta, así vamos en orden. Me habían preguntado, la D, E forma un catión, ¿sí? Con 2 valencias positivas. E tiene una configuración electrónica externa, ¿sí? 4S1. Freno acá. ¿Alguno se perdió en lo que preguntamos, en lo que preguntaron anteriormente o no se entendió? Bien, entonces ahora sí pasamos.
La configuración electrónica externa de E es 4s1. Y nos dicen en la D que E va a formar un anión, perdón, forma un catión. No, un catión. Forma un catión con dos valencias positivas. Forma un catión con dos valencias positivas. Eso significa que propone que E va a quedar así. Entonces, las compañeras me dijeron falso. ¿Por qué? Ahora sí. Porque tiene uno solo, 4s1. Exactamente. Tiene 4s1. Entonces, lo más probable es que forme un catión con valencia +1, porque le va a resultar más estable. ¿Sí? Porque lo que nosotros habíamos visto es que en las configuraciones electrónicas externas le conviene más completar, ¿sí?, el nivel o ceder los electrones para quedarse con el nivel anterior o con las capas anteriores que están completas. Entonces, normalmente la capa se completa con 8 electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo 4s1, le es más conveniente perder un electrón que ganar 7. Entonces, lo que responden las compañeras está perfecto. ¿Por qué? Va a ser falsa porque el elemento E va a tener mayor tendencia a formar un catión con una sola valencia positiva o con una carga positiva. ¿Sí? Ahí sí, si quieren pueden explicar por esto mismo de buscar la mayor estabilidad posible. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bien. A lo que vos preguntabas, Franco, probablemente se parezca al cobre, no es el objetivo tampoco, porque de hecho el cobre tiene la configuración electrónica del cobre, pero como vimos en los estados de oxidación, el cobre suele formar catión +2. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Por eso no le pondría nombre. Quedémonos con la configuración electrónica así como está. Profe, entonces si yo pongo es falsa porque tiene un solo electrón para buscar la estabilidad, digamos, ¿está bien? Sí. Listo, gracias. Bien. Después de ese ejercicio habían preguntado, no me acuerdo si había otro enunciado que había generado conflicto, me parece que esos dos eran, ¿no? Profe, Sí. pregunta, el punto 4 de ese parcial viejito es redox, ¿no? ¿O es estequiometría? Porque yo ahí me confundí. No, literalmente dice, para cada una de las siguientes reacciones, asigne el número de oxidación a todos los elementos presentes. Luego clasifique cada reacción como redox o no redox. Ah, no, pues yo me confundí por el cuadradito que hay abajo. Vio que hay un cuadradito con valores y yo ahí me confundí. Pero literalmente el cuadradito dice datos para todos los problemas. Ah, perdón. Bueno, igual esto me sirve para la intervención más importante del parcial. Lean todo y con cuidado. Si hay algo que le tienen que dedicar tiempo es a leer bien el enunciado, ¿sí? Porque, fíjense ahora, esto era en una práctica, en sus casas, con la tabla periódica, tranquilos, hasta para ponerse ruido blanco, musiquita, lo que necesiten. Y se atolondran a leerlo. Entonces, en el parcial, que es entendible que puedan llegar a tener nervios, por el horario estén cansados, lo que sea, tengan mucho cuidado al leer las consignas, porque lo que más bronca les va a dar es que si ustedes leen mal el enunciado y lo resuelven mal, cuando ven el examen va a ser, me fue mal porque leí mal, no porque no sé.
¿sí? Entonces tengan mucho cuidado a la hora de leer el examen. Perdone, profe, los nervios. No, es que me sirve igualmente para hacer esta aclaración, porque no son ni los primeros y probablemente no sean los últimos tampoco, ¿sí? Porque es algo que a uno le pasa que no, tengo que resolver, tengo 2 horas, y lo primero que tienen que hacer es sentarse tranquilos a leer los enunciados, ¿sí? Para mayor tranquilidad de ustedes, que eso ya lo resolví, están impresos, así que no es que van a tener que copiar ni nada por el estilo, porque había habido alguno de esos problemas el cuatri pasado, así que eso ya también van a tenerlo impreso. Bien, entonces, vamos de a poco. Me habían preguntado por el ejercicio 2, que habían tenido problema con cuál molécula. Con el trióxido de azufre. Ah, no, con el dióxido de azufre. Porque tenés sulfuro de hidrógeno o tricloruro de boro. Y después dice y trióxido de azufre. Ah, Sí, profe, me dice. faltaba ese, trióxido de azufre. Ok, ahí va. Me quedé con el hidróxido, fue como, pero no lo veo. Bien, trióxido de azufre. Entonces tenemos SO3. Bien, entonces, el azufre es del grupo 6, ¿sí? Tiene 6 electrones de valencia. Y el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Pero tenemos 3. Entonces, en total, vamos a tener 18, 24 electrones. El átomo central va a ser el azufre y vamos a tener oxígenos alrededor. Mínimamente vamos a proponer un simple enlace para cada uno, lo que va a implicar que involucremos 6 electrones en los enlaces y nos queden 18 electrones para seguir repartiendo. Vamos a mirar primero los externos y después nos vamos a completar el central. Ponemos 6 para el oxígeno, 6 para el segundo oxígeno y 6 para el tercer oxígeno. Y vamos a ver que ahí ya nos quedamos sin electrones. Y el azufre, como dijo la compañera, nos queda incompleto, ¿sí? Dale, Jessica, gracias por avisar. Nos quedan 6 electrones, no completa octeto. Entonces, como dijo Leandro, él propuso un doble enlace. Entonces, ¿sí? Vamos a borrar acá. Al proponer un doble enlace, borro todo, que ustedes lo pueden borrar sencillamente. Vamos a proponer uno de los oxígenos. Tengo un doble enlace, ¿sí? Y el resto simples. Por lo tanto, 8 electrones van a estar involucrados. Eso nos va a dejar 16 electrones para repartir. Miramos los externos primero. Vemos el primer oxígeno que le van a faltar 6. Al segundo oxígeno que también le van a faltar 6. Por lo cual 6 y 6, 12. Y al tercer oxígeno va a tener 4 electrones porque tiene el doble enlace, por lo cual le van a faltar 4 electrones más para poder llegar al octeto, ¿sí? Que son los 4 electrones que nos sobraron. Y otra vez nos quedamos en 0 electrones antes de llegar al azufre. Pero ¿qué pasa? Al haber propuesto un doble enlace, el azufre ya completó octeto. Tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces, todo está completo y distribuimos los 24 electrones como corresponde. Entonces, la estructura que nos queda es esta. Bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Una consulta, porque en este punto no nos dan los electrones de
Lo que les aclaré a los chicos es que, como les dije, yo agarré ejercicios viejos de parciales bajo esta modalidad y con los temas que vimos nosotros, pero vi este inconveniente de la cantidad de electrones. Yo asumo que en el contexto en que haya sido tomado o lo que sea, les dijeron la cantidad de electrones. Yo igualmente eso lo tuve en cuenta. Para los ejercicios van a tener esa información. Te hago una consulta, profe, la cuentita de costado Sí, que con usted la habíamos hecho en Introducción a la Química. ¿En esta opción también la tenemos que hacer o con la Lewis ya estaría? con la Lewis ya está. Yo les pongo la cuenta porque para algunos les sirve y también es un cierto chequeo para que no les queden electrones sobrando. ¿Sí? Profe, ¿le Pero puedo hacer si una ustedes, por ejemplo, como Leandro, él ya se da cuenta y hace los enlaces, no hay ningún problema. Pero en sí yo les pongo lo de la cuenta para que más o menos ustedes tengan una idea de cuántos electrones totales tiene y los distribuyan todos, porque a algunos también pasa que no, por llegar al octeto, ¿sí? Por ejemplo, un escenario como este, que llegamos acá y no tuvieron un control de los electrones, algunos hacen esto, listo, terminamos, y en realidad esos electrones jamás existieron, ¿sí? Entonces, yo hago la cuenta por esto, para que no genere esos conflictos. Pero si ustedes se sienten más cómodos sin hacer la cuenta, no hay problema. Andrea, Yo le quería hacer una consulta que recién en lo que había hecho, uno del oxígeno, los dos que quedaban solo, ¿no quedan en 6 más uno solo compartido? ¿Son 7? ahí está bueno que saliera ahora. La línea del enlace son 2 electrones siempre, nunca es uno. Ojo con eso. ¿Sí? Pero si usted está compartiendo, el oxígeno tiene 6. Sí. Una sola línea que comparte, lo comparte con el azufre, Son son 2 7. electrones que están siendo compartidos. Pero le quedaría 5 que no están siendo compartidos, a eso me refiero. No. O estoy mal. No. A ver, lo hago con puntitos, que quizás ahí se ve mejor. O lo vi rápido y lo vi. Esto es cuando pusimos los enlaces nada más. Sí. Y después completamos con 6 cada uno. Y acá 4. Estos se están compartiendo, estos se están compartiendo y estos se están compartiendo. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, para que lo ponga con color, porque yo lo veo, pero ustedes no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxígeno completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxígeno completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxígeno completo. Y ahora para el azufre para que se vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Completo. Aunque parezca que está saliendo uno solo del oxígeno, Sí. Siempre son 2. son 2 y se están compartiendo. Entonces cuentan para ambos. Que eso era la diferencia con una iónica, ¿sí? Que en la iónica se cedía. Entonces lo que había se repartía. Acá se comparten. Y ahí voy al chat de las preguntas. El punto de ebullición. Una pregunta. ¿Cómo, Miguel? ¿El oxígeno qué número, qué oxidación tiene? ¿No tiene electrones de valencia? 6. 6. Sí. Acá hay 7. Bueno, por eso era lo que yo les decía que está bueno lo de distribuir electrones. Porque la realidad es que cuando se forma una molécula,
todos los electrones se ponen en común. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, con los modelos que fuimos viendo, los electrones están acomodados en nubes electrónicas. No están en órbitas como un planeta, ¿sí? Entonces no hay un electrón del azufre, un electrón del oxígeno. Entonces lo que nosotros hacemos, que por eso hago lo de la cuenta, es sumar todos los electrones totales que va a tener la molécula, ¿sí? Y esos se van a distribuir de la forma más estable posible. Entonces, en este caso, si bien cada oxígeno tiene 6 y el azufre tiene 6 también, estos electrones se van a acomodar para que todos los elementos tengan 8 en su última capa, ¿sí? Entonces, parece como que el azufre le está dando un electrón, ¿sí?, a estos dos oxígenos, y que por eso en su momento surgió el modelo de covalente dativa, ¿sí? Pero que en realidad, si bien permite como parchear la Lewis, ¿sí?, manejándonos con los electrones de valencia, es químicamente incorrecto, porque no es que el azufre es tan bueno que le da los electrones, porque ahí es lo que nosotros estamos haciendo, de humanizar a los átomos. Los electrones ven donde sea más estable la situación y se mueven, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que podrían ser los electrones del azufre se mueven al oxígeno y forman el enlace, ¿sí? Por eso, tengan cuidado, porque si no, al hacerlo como uno, que yo les aclaraba también, a mí me pasó también que yo en la secundaria lo vi así, porque me enseñaron con ejemplos sencillitos. Entonces, que no implicaban este tipo de cuestiones en las que llegábamos a 7, ¿sí? Entonces, esas respuestas o esos modelos que en la secundaria nos permitían con los electrones de valencia, ya está, uno, comparten, fin, en este tipo de ejemplos nos generan conflicto. Entonces, pero bueno, nosotros, yo por lo menos en el cuatrimestre pasado con Pamela lo hacíamos de la otra manera, y en este es como que de esta manera quedarían 7, por eso era mi pregunta. Claro, ese es el tema. Yo incluso al trabajo lo había hecho con doble enlace, y yo hago cuando usted nos dijo la manera de hacer estas cuentas, que yo no la hacía, yo lo había hecho, y había hecho que eran 12 los compartidos y después los 12 no enlazantes. A ver, entonces vos hacías tres Yo dobles enlaces. Yo hacía igual, hice azufre, 3 oxígenos, a los 3 oxígenos le repartí 6, al azufre sus 6, y solamente compartí, no, estoy equivocando, porque a lo que yo iba era que el oxígeno de esta manera tiene 6, 2 de los oxígenos tiene 6 y se comparte 1, y en cambio del otro lado queda 4 en el oxígeno y comparte 2. ¿Se entiende? Lo mismo que está pasando ahí. Sí, pero por eso, a eso me refería, que nosotros con Pamela en el trimestre pasado no lo hacíamos así, y bueno, yo me estoy dando cuenta ahora. Claro. Bueno, ese es el tema. O sea, la realidad es que ustedes tienen que llegar a este tipo de o sea, trabajar con estos modelos también por una cuestión de que no van a llegar a la fórmula correcta. Sí. Pero bueno, sí, el azufre está dentro de los átomos, por eso le preguntaba a Andrea si había hecho dobles enlaces, porque una que se puede hacer es con los 3 dobles enlaces, porque el azufre puede expandir el octeto, ¿sí? El tema es que de ahí surge lo que yo les había dado como una mini clase, que era lo de cargas formales, ¿sí? Que ahí ustedes podían calcular la carga formal para ver cuál era la Lewis correcta. Entonces, es una posibilidad que el azufre expanda octeto, pero es ver la distribución de electrones que permita lo más estable posible, y que uno de los principios de lo de las cargas formales, antes de ponerse a calcular las cargas formales, es buscar una estructura molecular que no haga expandir el octeto a ningún elemento. Llegado el caso que ninguna estructura lo logra,
se propone la estructura de con un átomo central que expanda octeto. Pero sí, es una posibilidad plantear en otro escenario que el azufre expanda octeto. Y a los que me preguntaron antes. El punto de ebullición, no me acuerdo cómo se realizaba, puede ser que tenga que ver con las fuerzas intermoleculares. Sí. Ahí borro. Ahí está. El punto de ebullición tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Porque no que lleguen, porque el ejercicio no les pedía, les decía ordenar en un orden creciente respecto a su punto de ebullición, justifique su respuesta en función de las fuerzas intermoleculares presentes en cada sustancia. ¿Por qué? El caminito que nosotros habíamos dicho de hacer era, y marquen que admito, Lewis, geometría electrónica. Para tu pregunta, Leandro, y de paso respondo otra pregunta entre medio. Sí, es necesario que hagan la geometría electrónica, quizás no poniéndole el nombre, yo no me acuerdo cómo les aclaré el enunciado, pero es necesario pasar por la geometría electrónica para que no se coman el par o los pares de electrones libres que pueda llegar a haber hasta llegar a la geometría molecular efectivamente, ¿sí? Por eso pasar por, aunque sea, hagan el dibujito, ¿sí? De, che, mira que acá hay un par de electrones, o dos pares de electrones, o no hay, y que por eso la geometría molecular final es esto. Entonces pasábamos por la geometría electrónica, o de dominios electrónicos, geometría molecular, aclarábamos la polaridad, y finalmente llegamos a las fuerzas intermoleculares o interacciones no covalentes. ¿Qué pasa con el respecto a puntos de ebullición o diferentes propiedades físicas que permitan explicar? El punto de ebullición, ¿sí? Por definición, es la temperatura en la que pasamos de líquido a gas, ¿sí? Que vamos a ahondar un poco más después del primer parcial. De líquido a gas, ¿sí? Y esa temperatura depende de las fuerzas intermoleculares en las que con las que están interactuando las diferentes moléculas de la sustancia que yo estoy analizando. Y lo que habíamos visto es que a mayor, ¿sí?, fuerzas intermoleculares, es decir, que sean más fuertes esas interacciones, mayor va a ser el punto de ebullición, porque voy a tener que entregarle más energía en forma de calor, aumentando la temperatura, para romper esas fuerzas intermoleculares y así pasar de un estado al otro. Entonces, mirando las fuerzas intermoleculares de los 4 compuestos, yo ahí podía predecir cuál iba a tener un mayor o un menor punto de ebullición. No hacía falta poner números, porque era lo que yo les había dicho, no es algo calculable, es algo estimable, ¿sí? Porque todo lo que es la determinación del punto de ebullición, que es más, si no me acuerdo, no sé en fisicoquímica si ustedes hacen ese tipo de trabajos prácticos, pero hay algunos, en algunas cátedras de otras universidades, se hace ese experimento para determinar el punto de ebullición a medida que se le entrega calor, ¿sí? No importa, anecdótico. Pero lo importante es que ustedes recuerden esto, que a mayor fuerza intermolecular, mayor va a ser el punto de ebullición, ¿sí? Porque es mayor la energía que yo le tengo que entregar para que ocurra este pasaje, ¿sí?, de líquido a gaseoso. Entonces, en este caso, para no hacer todas las Lewis, todas las geometrías, etc., y explicar más por arriba, nosotros teníamos entonces el sulfuro de hidrógeno, no, hago así rápidamente, el dióxido de carbono
El tricloruro de boro, recordemos que el boro es de los casos que no expanden octeto, y el trióxido de azufre que hicimos recién, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes estructuras. ¿Cuál les parece que va a ser polar y cuál les parece que va a ser no polar? Polar es el dióxido de carbono. Ahí me pongo en color. No, el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de Porque hidrógeno es tiene dos polar hidrógenos. porque fíjense que hay dos pares de electrones, ¿sí? Y si lo miran con cariño, ¿a qué Ah, molécula sí, les sí, hace claro. acordar? ¿A qué molécula muy conocida se parece? Al agua. Al Al agua. agua. Literalmente va a tener la misma estructura, ¿sí? Va a ser una geometría molecular angular, ¿sí? Esos pares de electrones van a apuntar para arriba, ¿sí? O para el lado que estén, ¿sí? Dependiendo de la geometría que uno haga. Los hidrógenos siempre los va a traer el azufre. Entonces tenemos una estructura polar. El dióxido de carbono, con respecto a lo que decían, es no polar, ¿sí? Me voy a fijar porque había otra pregunta acá, me parece. Me quedaron atrasadas muchas preguntas, perdón, con respecto a la tabla, ¿qué es cada dato? La tabla dice, así voy contestando, perdón. A, ¿qué era A? Atómica. Masa atómica. Atómica. Masa. Y número de oxidación, y ahí el otro es número de oxidación. Así que los dos datos que ustedes tienen ahí es A, la masa, y número de oxidación. Por compuesto y una temperatura que se genera cierta fuerza mayor T. Claro, ahí está. Y exactamente a lo que venías diciendo, Leandro, bien, lo de polar, después para el tricloruro de boro, también es no polar porque las tres van a apuntar, acá está incompleta mi Lewis, a esto yo le tengo que poner sus electrones alrededor. Se los hice rápido, pero me faltaban los electrones. Y acá también. Bien. Bien. Listo. Ahí está. A la pregunta, bueno, entonces primero contesto eso. Está bien lo que decía Leandro, que esto es apolar, ¿sí? O no polar, porque los tres enlaces van a estar apuntando a diferentes lados, ¿sí? Entonces se anulan. Lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono, ¿sí? Porque tengo dos densidades electrónicas, ¿sí? Dos dominios o zonas ricas en electrones que van a apuntar a dos lados diferentes. Entonces se anulan, por lo tanto es no polar, ¿sí? Y el trióxido de azufre también van a estar apuntando las tres a diferentes lados, ¿sí? Porque voy a tener tres dominios ricos en electrones, lo mismo que nos pasa con el tricloruro de boro, ¿sí? Entonces también es no polar, ¿sí? Bien, y después voy retomando preguntas. Bien, genera puentes. En el caso de las fuerzas intermoleculares, vamos primero a las no polares. Las no polares, ¿qué fuerzas intermoleculares van a tener? London. London. Amo que les quedó claro. ¿Van a tener alguna más? No. No. Bien.
Ahora vamos a ver cómo podemos diferenciar los puntos de ebullición en estos tres. Dióxido de azufre es polar. Como dijimos, ¿qué fuerzas intermoleculares va a tener? ¿Dipolo, dipolo? Bien, dipolo Y London. y London. No genera puentes no genera puentes de hidrógeno, porque para que nosotros podamos generar esos puentes, sí o sí, esos hidrógenos tienen que estar unidos a oxígeno, flúor o nitrógeno. Y en este caso está unido a azufre. Entonces no va a poder generar puentes de hidrógeno. Algo que puede surgir, ¿sí? Pero acá no es el caso. Hay algunas moléculas que son aceptoras, ¿sí? O dadoras de puente de hidrógeno, dependiendo de la situación, pero que no pueden formar, en realidad aceptoras de puente de hidrógeno. Entonces no es compatible entre ellas, pero si se juntan con alguien dador de puente de hidrógeno se puede. No es el caso. Son hidrógenos unidos a azufre, por lo tanto no va a haber puentes de hidrógeno. A ver, sigo con las preguntas. Ahora me fijo, después me fijo, pero en todo caso, si no está anotada en la tabla de datos, se lo van a poder preguntar a la tutora o el tutor que esté ahí, que les diga las electronegatividades, porque ahora no me acuerdo si están escritas. Pero es algo que ustedes pueden preguntar. Esto degenera dipolo instantáneo o inducido, sí, por eso se genera el London. Por eso se habla de que si bien tienen dipolos permanentes, por eso pueden generar dipolo-dipolo, también se puede hablar de que se generan dipolos inducidos, ¿sí? Por lo que se llama, por eso la regla general es todo tiene London, siempre. Porque es esto de las colisiones. Bien, entonces ahora definidas las fuerzas intermoleculares, podemos decir con seguridad, ¿sí? Que el que va a tener mayor punto, no sé si con seguridad es la palabra, pero el que va a tener una fuerza, un punto de ebullición probablemente mayor, va a ser el dióxido de azufre, porque tiene dos fuerzas intermoleculares a diferencia de las otras que tienen una sola. ¿Por qué digo que podemos intuir? Porque yo les había dicho que en London hay casos en los que nosotros, la estructura es tan grande y ocupa tanto espacio que hay más chances de colisiones para que se generen esos dipolos inducidos y entonces termina siendo una fuerza intermolecular bastante estable, ¿sí? Pero son casos para moléculas muy grandes. Entonces, en nuestro caso particular, lo podemos hacer, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con esto? No quiero que se lleven algo erróneo para cuando vayan a química inorgánica, química orgánica, que tienen moléculas grandotas, ¿sí? De muchos carbonos, que ahí London es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, a nuestros fines prácticos, el dióxido de azufre, ay, perdón, lo puse al revés, va a ser el que tenga mayor punto de ebullición, ¿sí? Ahora, entre los tres no polares, ¿sí? Vamos a tener que fijarnos cuál va a ocupar más espacio, ¿sí? Que habíamos visto que a mayor masa, mayor va a ser la fuerza de London. Y ahí es donde entra en juego la masa que yo les pongo que les ponen de dato en los datos para el problema. Fíjense, el boro tiene 11, ¿sí? Entonces yo les voy anotando acá con otro color. Profe, perdón, ¿qué dijo a mayor masa? A mayor masa, mayor fuerza de London. Ok. Entonces, el boro tiene de masa 11
Los cloros tienen masa 35. 35,5, perdón, pero no sirve. Oxígenos tienen 16. Y los carbonos tienen 12. Perdón, y el azufre tiene 32. Entonces, si sumamos las masas, vamos a ver que en el caso... Profe, ¿el boro no tiene 5? A ver, me fijo en la tabla. No tiene 10 o 11. No, 11. 5 es el Z. Ah, ya lo vi. Perdón. Entonces, el tricloruro de boro va a tener 11 más 35,5 por 3. Eso nos da una masa de 117,5. El azufre, perdón, el trióxido de azufre tiene 32 más 16 por 3. Nos da 80. Y en el caso del dióxido de carbono, 16 por 2 más 12. Y esto es 44. Profe, perdón. ¿Qué dijo el carbono? Es que hay un perrito escuchándose y no le escucha a usted. Perdón, es mi perrito y no está queriendo callarse. Por eso, ¿me repite, por favor? Sí, no hay problema. Lo que yo les decía es que carbono tiene masa 12. Igual los datos de las masas lo tienen ahí en datos para todos los problemas. En la parte que dice buenísimo, buenísimo. por las dudas que necesiten chequear los números. Bien, entonces tenemos masa del dióxido de carbono 16, masa del trióxido de azufre 80 y masa del tricloruro de boro 117,5. Entonces nosotros lo que vamos a poder estimar es que los puntos de ebullición van a ser mayor para el dióxido de azufre, para el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? O, sí, sulfuro de hidrógeno. Le va a seguir el tricloruro de boro, creo que lo habíamos puesto así. Después le va a seguir el trióxido de azufre y finalmente el más chico va a ser el dióxido de carbono. Y eso nosotros lo podemos chequear online, ahora acá, ¿sí? El verdadero para que me crean, que el punto de ebullición de el dióxido, perdón, el sulfuro de hidrógeno ahí les digo, punto de ebullición es menos 60 grados Celsius, lo vamos a poner en Celsius, o ácido sulfídrico, depende cómo lo busquen. En el caso del dióxido de carbono es, sí, no, a ver, dióxido de carbono, punto de ebullición menos 57, están medio juntitos. Vamos a ver acá. Cloruro de boro. Perdón, me estoy tardando. No tengo el dato. Me lo busco. ¿No es 120, profe? Estoy buscando, pero no. A ver. Sí, igual. A ver, ya me fijo. Punto de ebullición.
12,5. Qué raro. Ahora me fijo. 12,5 y... trióxido de azufre. En el caso del trióxido de azufre es 45. No, entonces hay algún problema acá. En los anteriores que les busqué. Aquí está, porque está... Profe, perdón, pero la consigna dice ordenarlos de forma creciente. Ah, perdón, ahí los pongo. Sí, se los puedo... Claro, se los puse al revés. Bueno, igual ahí con los datos, ahora lo chusmeamos. Lo que nosotros teorizamos es que era al revés. ¿Será que lo puse mal? Bueno, ahora se los busco bien y se los arreglo, pero en el caso de lo que dice Vanina, cuando es creciente, ¿sí? Yo lo puse decreciente, ustedes van a tener que poner creciente sería del más chico al más grande. En este caso, como nosotros lo vimos ahí, ¿sí? Nosotros habíamos propuesto entonces, ahora lo vemos, que es... El dióxido puede ser dióxido de carbono. claro, nosotros sería el dióxido de carbono, le sigue el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el trióxido de azufre y el tricloruro de boro, ¿así sería? sí, Antes el tricloruro de boro y después el de azufre. claro. Sí. Sí, sería acá boro, cloro 3 y le sigue el trióxido de azufre. Ahora me fijo bien. ¿No va primero el trióxido de azufre? Porque tiene una masa de 80 y el tricloruro de 117. Sí, pero ahí estoy viendo por el tema de los impedimentos. Ahora se los busco bien y se los justifico, ¿sí? Porque nosotros habíamos visto en la teoría, ¿sí? Que... esperen que ahí les muestro. Tarán. Unidad 2. Este me parece que era. No, este no. O sí. Está... parece que... El sulfuro de hidrógeno, ¿no va lo último, profe? Que sería el más grande. O el que tiene más, al ser irónico. Ahí les digo, un segundito. ¿Muestro? Esto no. Bien, acá está lo que yo les comentaba. Ay, no les compartí la pantalla. Sí, a través de la masa atómica también se puede hacerlo el punto de ebullición. Por esto que habíamos visto. A ver, ahí ya les debería aparecer. Esto, que precisamente es lo que nos pasa acá, que es cuáles tienen mayor efecto si las interacciones dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión. Y
lo que nosotros tenemos en este caso es que si dos moléculas tienen tamaño y forma comparables, las interacciones dipolo-dipolo probablemente serían la fuerza dominante, que es lo que nosotros habíamos dicho, pero si una molécula es mucho más grande que otra, las fuerzas de dispersión probablemente van a determinar sus propiedades físicas, ¿sí? Y que acá habíamos visto algunos ejemplos, ¿sí? De cómo afecta a los puntos de ebullición a medida que el grupo crece. Y esto es lo que nosotros fuimos viendo, que si bien nosotros esperaríamos que el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico tuviera el punto de ebullición más alto, nos encontramos con las estructuras del trióxido de azufre y del cloruro de boro teniendo estructuras mucho más grandes, por lo que la temperatura de ebullición es más alta, ¿sí? Esto es lo que explica la situación que tuvimos acá. Con el ácido sulfídrico respecto del el ácido sulfídrico respecto del dióxido de carbono, estamos con estructuras dentro de todo similares, ¿sí? Porque en nuestro caso teníamos... no, acá. El azufre, que me parece que no lo tengo acá. Sí, el azufre habíamos visto que era 32 y los hidrógenos 1. Entonces fíjense que estamos en presencia de una masa de 34. Entonces es bastante chiquita respecto del cloruro de boro y del trióxido de azufre, ¿sí? Eso es lo que pasó en esta situación. Digo, está bueno para poder debatirlo entre nosotros respecto a esto, pero quédense tranquilos que no son ejemplos tan complejos los pensados. Bien. Ahora vuelvo a compartir pantalla de la tablet y vemos la otra duda que me habían dicho que era del punto 3. Este era el punto 2. Tenían dudas del punto 3, ¿puede ser? Sí. Bien. Y acá les comparto. Bien. Y en el ejercicio 3 teníamos... era el de estequiometría. Bien, ¿quién había dicho? No quién, sino cuál era la duda que tenían respecto del ejercicio 3. Yo quiero saber si lo hice bien. Ok, listo. Bien, entonces repasemos los pasos que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de situaciones. Vemos el enunciado que dice, el óxido de aluminio, ¿sí?, puede obtenerse mediante la siguiente reacción de aluminio metálico con oxígeno molecular, según la siguiente ecuación química. Nos dan la ecuación química, ¿sí?, que en este caso es aluminio más oxígeno 2, u oxígeno, como habíamos visto los nombres, lo que nos da trióxido de dialuminio, ¿sí?, u óxido de aluminio, en estas proporciones según lo que nos dice la ecuación. Y entonces nos dicen, si se hacen reaccionar 10 gramos de aluminio con 15 gramos de oxígeno, poder determinar. Y tenemos los diferentes ítems. Nos preguntan cuál es el reactivo limitante, cuántos gramos de óxido de aluminio se pueden formar como máximo, cuántos gramos del reactivo en exceso sobran después de la reacción, y si en un experimento se obtienen 17 gramos de aluminio, cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción. Entonces, en base a lo que vimos, ¿cuál era el paso 0? Equilibrar las moléculas. Lo primero era ver si tengo ecuación. Como ya la tengo, pasamos directamente a lo que dijo Joana. Fijarme si la ecuación está balanceada. Y si no está balanceada, ponerme a hacerlo. ¿A ustedes les parece que está balanceada? No. No. Bien. Entonces,
¿Cómo la balancearían? Acá ya en modo práctica de ustedes. Colocando un 2 adelante del digamos. Al aluminio. Adelante del aluminio. Un 2 al aluminio, Bien. un 2 al óxido de aluminio también. Yo lo coloqué en la otra columna y hice primero la otra columna y después hice la otra. Un 3 Entonces al vos oxígeno. decís un 2 a el trióxido de aluminio. Claro, y ahí sería, me quedaría 2 por 3, 6, y del otro lado le coloco al oxígeno un 3 y equilibrio el oxígeno. Y al aluminio Y entonces, un ¿qué número? 4 al aluminio. Un 4. 4. Por 2 por 2, 4. Bien. ¿Todos entendieron eso? Sí, profe. Sí. Bien. Listo. Entonces, vieron que este era uno de los cucos que era como, ¿cómo balanceamos? 2 segundos. Vamos. Bien, porque ustedes no se lo festejan, así que se los voy a festejar yo. Bien, entonces, balanceada. Se logró, se balanceó. Punto siguiente. ¿Qué teníamos que hacer? Sacar los moles. ¿De qué? Del aluminio y del oxígeno, digamos. De los reactivos. Bien, sacar los moles respecto de qué. O sea, ¿o con En qué? cuanto en cuanto a lo balanceé. Perfecto, entonces yo de acá tengo 4 moles de aluminio, 3 moles de oxígeno y 2 moles del óxido. Perfecto. ¿Cómo sigo? Yo también saqué la masa. Ok. Vanina dijo sacar la masa de estos moles que dije acá. Sí, yo también hago lo mismo, me sirve para ya tener todos los datos. Bien. ¿Alguno lo resolvió de otra forma? Yo sumé como los 4 aluminios y los 6 oxígenos de cada lado. Y después sumé todo. O sea, sumaste las masas de reactivos y las masas de productos. Exacto, sí, sí. Bien. ¿Para qué? Para sacar la primera pregunta que decía cuál era el reactivo limitante. Me parece que era así. A ver. La primera pregunta sí es ¿cuál es el reactivo limitante? Bueno, yo voy haciendo lo que ustedes me dijeron. Primero me dijeron calcular la masa de los 4 moles de aluminio. El dato que nos dan como masa de aluminio en la tabla de datos es de 27. O sea que 27 es un mol, por lo tanto, 4 moles, 108. 4 por 27, 108. Perfecto. Gramos, porque estoy en moles. El oxígeno me dicen que tengo 16, pero cada oxígeno tiene 2, o sea que son 32. Por los 3 moles que tengo, ¿cuánta masa tengo de oxígeno? 96. 96, perfecto. Y en el otro caso tenemos el aluminio que tengo 2, o sea que es 27 por 2, más 3 oxígenos, que es 3 por 16, y todo eso lo multiplico por 2. 204. Perfecto, 204 gramos. Sumo los reactivos, como me dijeron, 108 más 96 y me da 204. Lo pongo acá arriba para que no me moleste. 204. Perfecto. ¿Cómo seguimos? Profe, yo te digo como lo hice yo y por eso venía la pregunta de los moles que yo te hice en el WhatsApp. Yo hice, si en 108 gramos tengo 204, ¿cuánto, en 10 gramos, cuánto voy a obtener? Bien, ahí el problema es que vos estás contemplando 10 gramos de aluminio y tus 204, ¿dijiste 108 o 204? 108 dijo ella. 108 en 204.
108. Claro, pero porque había dicho que los 10 gramos anteriormente había hecho la cuenta para saber cuál era el limitante. Bien, entonces vos lo que haces es, si 108 gramos de aluminio me dan 204 gramos de el trióxido de aluminio u óxido de aluminio, con 10 gramos, ¿cuánto obtengo? Pero el reactivo limitante, ¿lo calculaste o esta es tu forma de calcular el reactivo limitante? No. Anteriormente había hecho otra y me hizo un requilombo ahora que estoy viendo. Bueno, ahí está el Eh, tema, porque no, o sea, yo no digo que tengan que seguir los pasos tal cual como les digo yo, pero medio que los ordena, porque por ejemplo, no hablamos de la pureza. ¿No hay que determinar primero los moles que requieren para reaccionar? Bien, entonces, los pasos que habíamos dicho era, si tengo reactivos con pureza, calcular cuánto tengo. Este caso no había pureza, por eso no había que calcularla, ¿sí? Pero ojo con saltearse ese paso. Y el siguiente es calcular cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso. Que eso todavía no lo hicimos. Entonces, ahí hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Con moles o con gramos. Depende la comodidad de la persona. Pero fíjate que a tu pregunta, Joana, vos acá usaste moles. Porque vos pasaste de moles a gramos. Claro, sí, tenés razón. A eso me refería con que, por eso me asusté cuando me dijiste, no se pasa a moles, dije, ¿cómo hizo el ejercicio? Ese es el tema, como en el enunciado yo no les pido pasar a moles o a gramos, como ustedes lo quieran resolver, siempre y cuando tenga sentido químico, está bien. Lo pueden resolver con gramos, lo pueden resolver con moles. El pasaje lo van a tener que hacer igual porque la ecuación está en moles y sus datos están en gramos. Entonces ustedes se van a fijar si quieren pasar todo a moles o todo a gramos. Por ahora la vía que estamos siguiendo es todo gramos. Yo lo hice con moles. Bueno, acá está la vía de Vanine que es por moles. Entonces, ¿cómo hiciste con moles? Puse, si tengo 27 gramos de aluminio, en un mol de aluminio, en 10 gramos de aluminio y me dio 0,370 moles de aluminio. Si un mol de aluminio son 27 gramos, 10 gramos, ¿cuántos moles son? ¿Y cuánto me dijiste que te dio? 0,370. 0,370. Perfecto. ¿Alguno que haya hecho con moles le dio lo mismo? Yo lo hice con moles también. Me dio lo mismo, 0,37 le puse. Perfecto. Y el del oxígeno me dio 0,47 moles. Bien. Acá, como un mol son de oxígeno, perdón, son 32 gramos, el dato era 15. 15 gramos, ¿cuántos moles son? ¿Y cuánto te dio? 0,468. Bien, ahí Yo cuidado puse porque 3 cifras. sería 469, porque el que le sigue es un 7. Ah, ok. Y si no, en tu caso, que Franco creo que estás usando dos cifras significativas, en este caso sería 0,47. Claro, yo lo redondeé directamente. Bien. No, está bien, ella está usando tres cifras significativas y vos dos. Pero está bien aplicado el redondeo en este caso y bueno, va a corregir ese detalle Vani. Bien, entonces tenemos 0,37 moles de aluminio y 0,47 moles de oxígeno. ¿Cómo siguieron? Y ahora hay que tener en cuenta la relación molar de los reactivos. Perfecto. Entonces, 4 moles de aluminio. Para 4 moles de aluminio necesito 3 moles de oxígeno. bien. Entonces, en 0,37 moles de aluminio, ¿Cuánto te dio? 0,28, ¿no? claro, sí. 0,28. Bien. ¿Y esos moles son más o menos de lo que yo tengo de oxígeno? Eso sería lo que necesito. Eso es lo que necesito. Y mi dato real. Sobra
Sobre oxígeno, digamos. sobre oxígeno. Entonces, en nuestro caso, reactivo en exceso. exactamente, nuestro reactivo en exceso es el oxígeno y nuestro reactivo limitante es el aluminio, que se condice con lo que había dicho Joana. Bien, borro ahí y vamos a la opción gramos. Team gramos, que estaban ahí. Primero, la pregunta, pero fundamental. ¿También les dio que el aluminio es limitante y el oxígeno exceso? Sí, profe. Bien. En este caso, sí, para plantear reactivo limitante y reactivo en exceso con gramos, sería plantear los datos que tenemos. Si con 108 gramos, si 108 gramos de aluminio reaccionan con 96 gramos de oxígeno, mis 10 gramos de aluminio, ¿con cuánto oxígeno va a tener que reaccionar? Entonces yo hago 10. 8,9. Perfecto. Esa cuenta hice. 8,88888, así que sería 89 o 9, dependiendo de las cifras significativas que usen. Habían dicho que se quedaron con 9. Profe, también si multiplicás 0,28 por 32 te da lo mismo también. 0,28. Sí. Por 32 Sí, te da también 8,9. sí. Es que por eso da lo mismo si ustedes lo plantean desde moles o desde gramos. Lo que a ustedes les resulte más fácil. Hay gente que si ve mucho número, o sea, batata, entonces prefiere pasarlo a moles, que suelen ser números más chicos. O en otros casos, la palabra mol aterra, entonces prefieren pasar todo a gramos y desligarse de los moles en el primer paso. También es válido. Entonces les queda 8,9 gramos de oxígeno es lo que yo necesito. Y lo que yo verdaderamente tengo de oxígeno son 15 gramos. Entonces ahí otra vez nos queda que el oxígeno está en exceso y mi reactivo limitante es el aluminio. Entonces, una vez definido y contestada la primera pregunta, ¿cuál es mi reactivo limitante? Puedo tomarme, ya que lo hice en gramos, tomarme el trabajo de ya contestar la C, que es cuántos gramos del reactivo en exceso sobran después de la reacción. Entonces, si yo digo que voy a usar 8,9 y tengo 15 gramos, 6,1. resto y me va a dar 6,1 gramos de oxígeno en exceso. ¿Sí? Es decir, lo que me sobra. Y ahí ya respondí la C. Los que hicieron en moles es tan sencillo como restar los moles y multiplicar por 32, como habíamos dicho en el anterior paso con Franco, y sacan tranquilamente la cantidad de gramos. Eso no hay ningún problema. Entonces vamos a nuestro B, ¿sí? Que en el caso del B era cuántos gramos de óxido de aluminio se pueden formar como máximo. Y ahora sí, lo que decía... no, vamos a aprovecharlo. Y ahora sí, lo que decía Joana, a calcular la cantidad de producto. Que Team Gramos va a hacer que 108 gramos de aluminio me permiten formar 204 gramos del óxido de aluminio que me interesa. Entonces, ¿sí? Estos 10 gramos con los que estoy trabajando, ¿cuánto producto me va a dar? Porque ya estamos en condiciones de calcular el producto respecto del reactivo limitante. Por eso es muy, muy importante primero determinar el reactivo limitante y después calcular el producto, porque si hacemos al tuntún con cuál vamos a trabajar, tienen realmente, probabilísticamente hablando, 50% de chances de que esté bien o que esté mal. Bien, entonces, ¿cuánto les dio? 18,8. 9. 204 dividido 108 les da 18,88888, así que sería 18,9 o 18,89, dependiendo de las cifras significativas con las que estén trabajando. Y en el caso de Team Moles,
Esto va a ser una relación 4:3. A ustedes la cantidad de aluminio les había dado ¿cuánto? 0, recuérdenme. 0,47 era. ¿Del aluminio en moles? Sí, 0,37 creo. 0,37. 0,37. Bien, entonces en ese caso es una relación 4:3. 0,37 por 3 dividido 4 debería haberles dado algo alrededor de 0,28. Sí. Bien. Bueno, entonces eso sería la cantidad, ¿sí?, de producto que obtuvimos. Ojo para el Team Moles, que en este caso Team Gramos tenía un pasito menos. O sea, hizo un paso más al principio, pero como en este caso las preguntas nos lo piden en gramos, ustedes van a tener la cuota extra de lo que le saquen en moles, después multiplicarlo y pasarlo a gramos. Nada del otro mundo igual, ¿sí? Entonces, en este caso la respuesta es 18,9, pero ustedes en su caso es 0,28 por los 204. Qué raro. Dio como mucho. A ver. Ah, perdón, 4,3 hice mal, porque es 4,2. Claro, le iba a preguntar en qué está. Sí, perdón. En su caso es esto. Que ahí lo armo bien, así no lo hacemos por arriba. Que por cada 4 moles de aluminio, ustedes forman 2 moles de este compuesto, ¿sí? Entonces, con 0,37 me dijeron. Confírmenme. Sí, bien. Entonces 0,185 me parece. 0,185. Y eso lo tenemos que multiplicar por la masa molar, para pasar a gramos, por la masa molar de, o con la regla de 3, como a ustedes les quede más práctico, la masa molar de 1 mol de trióxido de aluminio, que en ese caso eran 102, ¿no? Sí, sí. Entonces eso lo multiplicamos por 102 y nos da 18,87. Sí. Fíjense que en el otro caso nos dio 18,89. O sea que fíjense que no hay nada de diferencia. ¿Sí? Perdón, con el mol era 185, ¿por cuánto había que multiplicarlo? 0,185 por 102. Porque Ah, un solo mol de esto es 102 gramos. Bien. Ahí está. Ahí vi que pasaron los presentes. Porfa, acuérdense de pasarme los presentes. Me pasaron que en algunos yo tenía una leve idea de quiénes habían venido y no me pasaron el presente por el chat y lo completé a mano. Pero también implica que me acuerde. Así que porfa, por su presente. Bien. Entonces ahí ya respondimos la B, ¿sí? Y la B dice, si en un experimento se obtienen 17 gramos de óxido de aluminio, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? ¿Cómo podemos hacer eso? Profe, yo lo hice así, si 18,9 gramos es el 100%, 17 gramos, ¿cuánto es? Ya lo escribo. La regla es simple. Me quedó feo. 18,9 gramos es el 100%. 17 gramos, ¿cuánto es? ¿Y cuánto te dio? Creo que da 90%, ¿no? 90,4. Sí, 17% dividido 18,9. Sí, 89,95 me da a mí. 89,95, sí, cerca de 90.
Se ve porque yo lo había hecho con el 18,8. Yo ahora lo cambié al 18,9 porque usted puso así. Sí, pues era 18,8888, o sea que se redondea o a 89 o a 18,9. Claro, ahí me da 89,94. Bien, estábamos ahí 94,7, ojo, redondeamos para arriba. Recuerden el Ok, criterio de profe. redondeo, si lo de al lado es igual mayor o igual a 5, se redondea para arriba. Bien, entonces cerca del 90% de rendimiento porcentual. Esto se podía hacer con la regla de 3 o con la fórmula que habíamos visto de rendimiento porcentual, cualquiera de las dos está bien, que es rendimiento porcentual es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. En este caso hubiese sido 17 sobre 18,9 y todo eso multiplicado por 100. Bien. ¿Perdí alguno? ¿Alguno quedó en pánico y no volvió a hablar por eso? Yo hasta ahora voy bien, profe. Bien. Sí, vamos bien. Buenísimo. Los 17 gramos, no hay problema. Los 17 gramos son del enunciado en el ejercicio D, o inciso D, que nos dicen, si con toda la data que tenemos y lo que yo quise hacer, hago una tirada, un experimento, y obtuve 17 gramos de óxido de aluminio, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? Y eso es lo que hicimos recién. Por eso son 17 gramos de óxido de aluminio. De nada. Bien, si se fijan, sin prisa pero sin pausa, terminamos el ejercicio 3. Pero vieron el tema de... No sé si la importancia de los pasos como yo se los expliqué, pero sí que es clave que el balanceo esté primero, el balanceo esté hecho primero, y que el reactivo limitante lo definamos antes de calcular producto. Son pasos claves que ustedes necesitan hacer antes de hacer los ejercicios, ¿sí? Antes de responder las preguntas. Igualmente estaban ordenadas acorde a los pasos. No, igual fíjense, hagan una lectura inteligente. En el ejercicio 4 dice, para cada una de las siguientes reacciones, asigne el número de oxidación a todos los elementos presentes. Luego clasifique cada reacción como redox o no redox. En las reacciones redox, identifique el agente oxidante y el agente reductor. Dígame. Es el más fácil, ¿no? Profe, me pareció a mí. ¿Por qué? ¿Qué falta ahí que yo les diga que tienen que hacer? Balancear. ¿Y si no dice balancear? No balanceo. Exacto. Entonces, no lo va a dar. No lo va a pedir. Entonces, no hay balanceo. Entonces, son felices. Eso, y tengan en cuenta que tenemos 2 horas. O sea, si yo los pongo a balancear 3 redox, se levantan y se van. Los conozco. Los conozco virtualmente. Así que me imagino que si les llego a poner balancea la redox, es como, bueno, chao, que tengan un buen día. Bien. Hofler aireado. Pero no. Nada de chantajearme con chocolate. Bien, entonces vamos con la redox. Bien, en el punto 4 tenemos 3 ejercicios, ¿sí? Que tenemos que fijarnos si estamos hablando de redox o no, ¿sí? Entonces, en el inciso A tenemos esto, yo les tiro la data, pero esto es metanol, un anión que tiene manganeso y oxígeno 4, el anión carbonato, ¿sí? Y
otro anión de manganeso, pero fíjense que nos cambia la carga. ¿Sí? Entonces, ahí, ojo. Bien, entonces empezamos a mirar los estados de oxidación que nos piden en el ejercicio. Acá tenemos la salvedad, que hidrógenos y oxígenos, por lo general, le vamos prestando atención por las dudas, pero si no, normalmente el hidrógeno va a valer más 1 en lo que es, perdón, al revés, en lo que es OH, esto siempre vale menos 2 y el hidrógeno más 1, ¿sí? Y en este caso, el hidrógeno también vale más 3, ¿sí? O más 1, mejor dicho, y tengo 3. Entonces, ¿cuánto va a valer el carbono? Si todo... 2. A ver, banquen que les voy pasando las cargas. 3 menos 2 más 1. Y la carga total me queda 0. Y esperen que ahí ensancho. Ahí está. Bien, entonces acá yo tengo 3 menos 2 más 1. Esto me queda más 4 menos 2. ¿Qué carga va a tener el carbono? Menos 2 positivos. 2 positivos. Ay, perdón. Ahí está, lo corrí sin querer. Menos 2, me dijeron. Sí. Bien, ¿y está dentro de las posibilidades del carbono? No, porque solo tiene más o menos 4. No sé dónde tengo mi tabla periódica. Hice todo lo que les dije que no. Pero, profe, en el enunciado igual está el cuadrito que te dice la oxidación. Ahí está. Claro, yo me basé en el cuadrito que está ahí. Bien. Y en el cuadrito nos dice que solo tiene 4. Entonces ahí vamos a tener que mirar con detalle. ¿Sí? Entonces, si el cuadrito me dice más o menos 4, entonces hay algo que no nos está cerrando. Revisamos de vuelta. Tururum, tururum. Entonces, es un caso en el que probablemente lo que esté pasando es que el carbono vale 4, ¿sí? Porque si vemos en la tablita, el oxígeno vale menos 2 y el hidrógeno vale más menos 1. ¿Sí? Entonces, el carbono vale 4, el oxígeno vale menos 2 y cuando está acoplado al oxígeno vale 1. Entonces, nuestra incógnita ahora es si el hidrógeno es más o menos 1. Menos 1. Ahí está. Acá como vale 4, esto es menos 2 más 1, me queda menos 1. Entonces la solución es que valga menos 1. Porque si no, no me va a dar la cuenta. ¿Sí? Profe, ¿y eso usted también lo va a dar como tablita, digamos? Sí. ¿Que nos tenemos que guiar por eso? Exactamente. Ok, ya ahí estaría mal. Ahí fíjense que tenemos entonces menos 1 acá, más 1 acá, oxígeno menos 2 y carbono 4. Vamos al otro lado. Vamos al manganeso y al oxígeno. Entonces, el oxígeno felizmente nos dice que siempre da menos 2. Tengo 4, más el manganeso que hay que ver cuánto vale. Pero 4 por menos 2, perdón, 0 no, es menos 1. 4 por menos 2, menos 8. Entonces, ¿cuánto debería valer el manganeso? 7. Y está dentro de los números posibles, así que somos felices y es 7. Borramos y ponemos nomás los estados de oxidación. 7 y menos 2. Ay, me quedó feito. Ahí está. Bien, vamos al carbonato. Otra vez, felices porque lo único que tenemos es oxígeno y el conflictivo. Entonces es carga total menos 2,
3 por menos 2 y el carbono hay que ver cuánto vale. 3 por menos 2 menos 6, entonces ¿cuánto vale el carbono? Menos 2 porque mi ion tiene carga menos 2, entonces la carga total es menos 2. Y en el manganeso me confundí, no, me faltó la rayita del menos. Más 8. No, va un 4. No, un 4. Más 4. Más 4 para que nos den total menos 2. Entonces, está bueno porque quiere decir que el carbono no cambia. Ya tenemos hoy 4 y menos 2. Vamos al manganeso. Otra vez, ahora es carga total menos 2. 4 por menos 2. Y el manganeso hay que ver qué onda. 4 por menos 2. Oye, menos 8. Acá nos da menos 2. 6. 6. Y ahora vamos a fijarnos. Y 6 es una posibilidad. Entonces nos queda 6 y menos 2. Bien. Hacemos la tablita para que nos quede visual, ¿sí? Y vamos a ver que el carbono en los reactivos vale 4 y el carbono en los productos vale 4. El hidrógeno en los reactivos tienen casos en los que vale menos 1, pero también en los que vale más 1. En el otro lado no tenemos hidrógenos. En el caso del manganeso, igual no entendí por qué el de la parte de los reactivos, el manganeso, ahí tiene carga menos 1 el manganeso. ¿Sí? Ojo con no ver las cargas, ¿sí? Y revisen bien las cargas de la molécula total. Después, el manganeso tenía carga 7, tenía estado de oxidación 7, mientras que en los productos 6. El oxígeno, feliz, menos 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que está ocurriendo es efectivamente yo creía que iba a menos 2 en el oxígeno cuando tenés 4 abajo de subíndice. En realidad, no solo cuando tenés 4, podés tener, por ejemplo, en el carbonato tenés 3. O sea, normalmente el oxígeno tiene carga menos 2. Solo hay casos particulares, como es el caso del peróxido de hidrógeno o algunas especies reactivas del oxígeno, donde se comporta de forma inestable. Por eso están las especies reactivas del oxígeno. Esas las vieron o las van a ver en materias relacionadas con biología, ¿sí? Porque son las famosas las especies reactivas del oxígeno, Eros o Ros, que causan daño celular. Eso se ve en biología. Pero son moléculas que tienen un oxígeno bastante inestable, como por ejemplo el agua oxigenada. Ahí solamente cambia. Pero si no... Sí, pero igualmente, si vieron biología general, no creo que hayan visto, o si lo vieron muy por arriba. Después lo ven más para los que están en... no sé si en alimentos, capaz que sí, pero los que están en biotecnología seguramente lo ven en biologías como más avanzadas. Más lo que tiene que ver con biología celular, biología molecular, por ahí lo ven. Bueno, entonces en este caso, sí, mirando nuestras redox, podríamos ver que acá hay un manganeso que cambia y algo que acá no se ve bien, sí, pero vamos a teorizar, es que lo más probable es que los hidrógenos con los que yo tenga que equilibrar sea con agua, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado.
Y el agua siempre tiene -2 del oxígeno y +1 del hidrógeno. Entonces acá lo más probable es que haya un hidrógeno +1. Por lo tanto, va a haber un pasaje de -1 a +1. Por lo tanto, en el manganeso, ¿qué pasó? ¿Se redujo o se oxidó? Se redujo. Bien, se redujo. Y entonces, en este caso, el hidrógeno se va a oxidar. ¿Sí? En realidad sería se redujo, se oxidó. ¿Sí? Y el paso siguiente que les pide el enunciado es marcar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. ¿Quién va a ser nuestro agente oxidante? El manganeso. Ojo con esto. Todo el compuesto va a ser el oxidante. ¿Sí? O sea, esto es el oxidante. Y este va a ser el agente reductor. Esto era el trabalenguas que yo les decía. Si bien vamos a analizar que hay elementos que se oxidan y que se reducen, todo el compuesto actúa como agente oxidante o como agente reductor. Esto tiene que ver con que cuando uno está buscando una reacción en particular, selecciona los compuestos estratégicamente. Entonces, uno sabe que este anión tetróxido de manganeso es oxidante porque el manganeso se reduce. Entonces yo tomo todo el compuesto como agente oxidante. ¿Sí? Es una terminología por la selección del reactivo. Más allá de que yo sé que el oxígeno no le pasa nada, ¿sí? Pero es todo el compuesto. Ojo con eso. Claro, lo que hago es poner toda la molécula, digamos. Exactamente. Todo el compuesto o molécula es el agente. Pero yo tengo que determinar cuál elemento es el que se reduce o se oxida. Bien. Y con eso terminamos el A, porque nos decía hasta ahí, si era redox, ¿sí? ¿Y el agente reductor cuál sería acá? El agente reductor sería el metanol, del primero. Ah, ok. Bien, acá, por cómo fue seleccionada la reacción para la pregunta de Leandro, no se ve, pero ese carbonato, lo más probable es que haya sido un ácido carbónico y haya tenido 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, ahí está el tema del +1 del hidrógeno. Pero nosotros lo podemos teorizar a partir del aporte, cuando ustedes balancearan la parte de los hidrógenos, ¿sí? Al mirar la ecuación, ustedes se fijan que de un lado van a tener hidrógeno y del otro no. Y si yo tengo que balancear oxígenos e hidrógenos, ¿con qué balanceaba? Agua. Con agua o con protones. Y en los dos conceptos, ¿qué carga tiene el hidrógeno? Positiva. +1. +1. Porque es o el protón, que literalmente tiene +1, y en el agua, como el oxígeno siempre tiene -2, el hidrógeno va a tener +1. Entonces, con lo que yo balanceé, el hidrógeno va a tener carga +1. Bien, entonces hasta ahí llega nuestro A. No, de nada. Si miramos el B, ¿sí? ¿Qué les parece que es el B? No es un redox. A la vista parecería que no, porque no vemos como muchos cambios de cargas. Tendríamos que mirarlo con un poco más de detalle, pero a la vista parecería que no. Pero como el ejercicio nos pide específicamente que le
pongamos los diferentes estados de oxidación y después clasificarlo, vamos a tener que hacerlo. Ahí les voy escribiendo. Sólido. Bien. Esta es una reacción que en realidad es una reacción, si no me equivoco el nombre, es una reacción de sustitución. Reacción orgánica. Se lo suele llamar reacción de, puede ser una reacción de sustitución o de desplazamiento, pero nada, dato. ¿Sí? Bien, entonces ahí vamos a mirar. Dentro de nuestras tablitas, la plata, ¿qué estado de oxidación, qué número de oxidación tiene? 1. El oxígeno, Menos 2. 2. menos 2 por 3. Bien. La carga total es 0 porque acá arriba no tengo nada. Entonces, ¿cuánto va a valer el nitrógeno si yo tengo 1 más lo que sea del nitrógeno menos 6? Más 5. Más 5. Nos fijamos en el nitrógeno. Y está dentro de los números posibles, así que solucionado. Así que tenemos 1, 5 y menos 2. Voy al cloruro de sodio. ¿Qué carga tiene el sodio y qué carga tiene el cloro? El sodio más 1. ¿Y el cloro? Menos 1. Perfecto. Esa medio que nosotros ya la sabíamos por una cuestión del enlace iónico. Bien, vamos al otro lado. La plata vimos que tenía más 1, por ende el cloro, ¿cuánto va a tener? Menos 1. Menos 1. Sodio tenía más 1, oxígeno tiene 3 por, perdón, acá lo vamos a hacer. 1 más lo que sea del nitrógeno, más 3 por menos 2, y también nos da 0. Entonces nos va a quedar 1 más lo que sea del nitrógeno menos 6 igual a 0. ¿Cuánto va a valer el nitrógeno? Más 5. 5. 5. Entonces tenemos 5 y menos 2. Ahora comparamos, ¿sí?, los estados de oxidación, a ver si estamos en presencia o no de una redox. Plata tiene 1 en los reactivos y 1 en los productos. Nitrógeno tiene más 5 a ambos lados también. El oxígeno tiene menos 2 a ambos lados también. El sodio tiene más 1, también tiene más 1 del otro lado. Y finalmente el cloro tiene menos 1 en los dos lados. Por lo tanto, no tenemos ningún cambio en los números de oxidación, por lo tanto vamos a decir que no es una redox. ¿Sí? Y con esto ya pueden decir no es redox. Bien. Y después el C, que con esto ya terminamos nuestra clase, porque ya se nos terminó el tiempo, no es redox. En realidad el ejercicio apunta a que ustedes puedan clasificar si es redox o no. En este caso no es redox. El nombre que tiene este tipo de reacción es de sustitución o de desplazamiento simple, ¿sí? Porque si se fijan, y si lo separamos en iones, ¿sí?, esto queda plata más nitrato, ¿sí?, todo esto en solución acuosa. Y estos serían los iones que están en solución acuosa. Y en los productos pasa lo mismo, pero se reacomodan diferente, ¿sí? ¿Sí? Entonces fíjense que están cruzados. ¿Sí? Lo que sucede es eso, es una sustitución o desplazamiento porque
los iones se interconvierten. Pero a los fines del ejercicio ustedes dicen, no es una redox porque no cambian los números de oxidación. Léase, no hay una oxidación ni una reducción en ninguno de los compuestos. Y después en el C, si lo miran con cariño, ¿qué tipo de reacción es? No es redox. Pero tiene un nombre que la vimos. ¿Qué tenemos? Capaz que no todos están viendo en la no están viendo los enunciados. Ahí va. Del lado de los productos tenemos agua. Tenemos agua y ¿qué más tenemos? Oxidrilo. Del lado de los productos que estaban analizando. Ah, perdón. Sodio, una sal. Una sal. De sodio. Tenemos sal Cloruro. y agua. Cloruro de sodio, como dijeron. Sal y agua. Oxosal era. Es lo que dice Diana, es una neutralización. Alias una reacción ácido-base. Porque tengo un ácido clorhídrico, y un hidróxido que es una base. ¿Sí? Después, fíjense, tarea para el hogar, pónganles los estados de oxidación y fíjense si es una redox o no. Bien, ¿dudas, consultas hasta ahí? No, ¿O alguno profe. que se haya quedado con algo en el tintero? Profe no tiene otros parecidos como para compartirnos, ¿no? Como para practicar más. Busco si tengo o les armo adicionales. Porfis, profe, si puede, tiene un tiempito. Dale. Perfecto. Bueno, eso es todo entonces por hoy. Profe, le hago una consulta. ¿Ya sabe el aula en el que vamos a rendir el lunes? Sí, se los mandé al grupo de WhatsApp y mientras estábamos en la clase me llegó el mail que les va a llegar a ustedes del campus. Y en el campus le puse el aula. Ah, listo, gracias. Pero si no, por las dudas, es JS, que sería Justicia Social 106. Perfecto, gracias. De nada.